Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy hay video de relleno, porque supuestamente iba a ser una reseña pero no alcancé. Por lo tanto, espero les guste este video. El título es "El elitismo lector aleja a las personas, o a la gente, de los clásicos". Claro, queremos que la gente lea clásicos, ¿verdad? Sería muy bueno, sería muy bonito que la gente leyera más clásicos, porque son libros que tienen una información, que tienen una sabiduría muy importante, y sería bonito que mucha gente los leyera con más frecuencia. Pero en redes hay una gran proliferación de canales, de espacios donde los jóvenes, totalmente, mayoritariamente, comparten su gusto por la ciencia ficción, por la fantasía, por los libros comerciales, por la literatura juvenil y por un montón de tipos de literatura que existe, o de tipos de historias, de libros, cómics, novela gráfica. Hay en todos los formatos, hay una gran variedad. Entonces vienen los yo le digo la policía de la lectura. Viene la policía de la lectura y les deja un comentario pesado diciéndole: "Oh, no, ustedes no son lectores, dejen de decir que son lectores, porque lo que leen no tiene validez". Y le dicen: lo que tiene realmente validez es leer clásicos. Y les dicen: ustedes no son lectores, y básicamente intentan imponerles que la lectura de clásicos es la única válida. Yo hice lo cual me parece mal que se haga de esa forma, de ese modo. Imponer me parece mal. Incluso aquí en YouTube a veces me dejan comentarios algunos que los jóvenes o las personas deben, y lo subrayan, deben leer clásicos, deben. Yo le dije: no deben. Yo le respondí a esa persona: no deben. Ellos solos tienen que decidir si quieren leer o no. Es una opción, hay que dejar que los clásicos sean una opción para ellos. Una opción más dentro de todo lo que hay para leer. No debemos forzarlos. No, y seguía insistiendo esa persona: deben. Tienen una mente cerrada y cuadrada que me extraña totalmente que tengan si leen literatura. Porque la literatura te amplía el panorama, te amplía el conocimiento, te amplía la perspectiva, y entiendes mejor al ser humano. Un lector de literatura y clásica, como dicen generalmente, es una persona que por lo menos entiende lo básico del ser humano. No es un experto en psicología, pero entiende lo básico de la naturaleza humana, y entiende que por ese camino jamás va a lograr que otras personas lean clásicos. No lo van a lograr, al contrario, se genera rechazo por parte de otros tipos de comunidades de lectores hacia las comunidades que leen clásicos. Entonces a mí mismo a veces me dicen: no, este tipo es aburrido porque lee clásicos. Es de esos tipos, creen que soy de esos tipos que anda dejando esos comentarios solamente porque leo clásicos. Entonces esa gente elitista nos deja mal a todos, a todos, porque intentan imponer. Mire, les voy a leer un comentario que a mí me dejaron en mi TikTok. Aquí está, mira, es: el que no ha leído literatura clásica, como Homero, Virgilio, Ovidio, etc., no merece autoproclamarse lector de libros. Y me lo vino a dejar a mí, que leo hartos clásicos, pero yo no llego tan atrás. De hecho, yo no me considero un lector de clásicos, porque sé que los verdaderos clásicos están allá, en la Grecia, por allá, ¿verdad? Entonces, este tipo vio que yo no había leído a estos autores. Bueno, Homero sí. Pero en su mayoría no he leído tantos libros clásicos de esa época, y como vio que yo había leído del siglo XVIII, que había leído del siglo XIX, entonces se fue lo más atrás posible que pudo para decir que yo me autoproclamaba lector de libros. Entonces aquí ni siquiera en este comentario ni siquiera hay un deseo de invitarme a leer estos clásicos, no, sino hay un deseo de invalidar el contenido que yo estoy entregando, de invalidar el que a mí me gusta leer, como diciendo: lo que él lee no vale la pena. Y es lo que pasa en distintas cuentas de personas que leen otros tipos de géneros, etc. Y me parece muy triste que personas que leen supuestamente la alta literatura tengan una mente tan cerrada. Miren, les voy a comentar un ejemplo. Yo
estudié, bueno, algunos saben que yo estudié agronomía, me titulé de agrónomo, y en ese tiempo, bueno, yo siempre fui una especie de enemigo de los químicos, y entonces yo, cuando me tocó elegir un electivo, me inscribí en el electivo de agricultura orgánica. Me gustaba mucho ese tema. Y la profesora de agricultura orgánica era una persona muy didáctica. Y uno de los tantos trabajos que nos mandó a hacer era hacer un tríptico en papel sobre cómo podíamos, por decirlo de alguna forma, potenciar o promocionar la agricultura orgánica. ¿Cómo promocionarla? Una cosa así era. Y yo, muy contento y muy seguro de mí mismo, hice un tríptico sobre todos los problemas que generaban los químicos. Mutaciones, enfermedades, contaminación, todos los problemas que generaban los químicos, yo los puse en el tríptico. Entonces resalté todo lo negativo del uso de fertilizantes químicos, por ejemplo, en el tríptico. Y la profesora tomó y no le gustó. Dijo que esa no era la idea. Y me fue súper mal. Y yo pensaba, y lo hice en un papel blanco, el típico papel de la impresora que sale, ¿verdad? Y otra compañera llevó el tríptico hecho en un papel reciclable. Y ella no hablaba de químicos, para nada. Lo único que hacía ella en su tríptico era resaltar todas las virtudes de la agricultura orgánica. No hacía una confrontación entre los métodos orgánicos y los métodos químicos. No los confrontaba. En su tríptico no existía la palabra químico, no existía nada de lo negativo del otro lado. Solamente resaltaba lo positivo de lo orgánico. Y la profesora dijo: este sí me gusta, este es el adecuado. ¿Por qué? Porque no es la idea resaltar lo negativo, sino resaltar lo positivo de este método. Y todavía lo recuerdo, porque uno aprende a porrazos, uno aprende a errores, y si lo trasladamos eso a este mundo literario, no podemos andar por ahí diciéndole a los jóvenes: ustedes deben hacer esto, ustedes tienen que leer esto, porque ellos vienen de la escuela, de las universidades, donde todo el tiempo les están imponiendo cosas. Y cuando al fin son libres de decidir, cuando al fin son libres de leer lo que ellos quieren, viene la policía de la lectura y les dice: no, ustedes no son verdaderos lectores, porque no leen clásicos. Esa no es la forma de acercar a la gente a los clásicos, porque lo que queremos es acercarlos a los clásicos, ¿verdad? Pero sin que ellos dejen de leer lo que les gusta. La literatura, el acto de lectura debe ser holístico, debe ser integrador. Ellos tienen que seguir leyendo lo que les gusta y también ir incorporando algunos clásicos poco a poco. Esa es la idea, no imponer. Entonces, ¿qué hacer? Usemos el ejemplo de mi profesora. Resaltemos lo positivo que hay en los libros clásicos. Resaltemos las cosas buenas que tienen. Resaltemos las cosas que a nosotros nos gusta de ellos. Lo que encontramos hermoso. El arte literario, la estructura, los temas, la prosa, el estilo. La combinación de estos tres factores. Los mensajes. Lo que uno aprende. Lo que sentimos con ellos. Que esa es la idea de este canal también. Resaltar y demostrar lo mucho que me gusta a mí esta literatura. Y si tú demuestras... Voy a acercarme un poquito más para acá para que se vea mi placa. Y si tú demuestras que algo te gusta mucho, alguien se va a contagiar y va a querer leerlo, ¿verdad? Va a querer leerlo. ¿Por qué? Porque dan ganas de hacerlo cuando a alguien le gusta mucho algo. Contagia. Y eso es lo que debemos hacer, contagiar y no imponer. Y después va a haber alguien en los comentarios que me va a decir: no, es que los jóvenes deben. No. Tenemos que contagiarlos, entusiasmarlos, no imponerles. Eso está totalmente mal, no es pedagógico. Porque en las escuelas los clásicos se los imponen. Entonces vienen con ese rechazo hacia los clásicos. Y quizás están rechazando algo que les puede gustar mucho.
Hubo un ejemplo muy, muy interesante ahora, hace poco, que Dostoyevsky generalmente no es un autor que sea fácil de conseguir en una librería de manera económica. Siempre es costoso conseguir algún autor ruso, por ejemplo. Y parece que fue en México, hubo una promoción en esos típicos diarios del kiosco, una cosa así, y sacaron una colección de libros. Y una de esos libros, de esa colección de clásicos universales, era Noches Blancas. Y venía en un librito bien pequeño, bien modesto, a un precio muy económico, y cualquiera podía comprarlo y leerlo. Y mucha gente que había oído hablar de Dostoyevsky en redes sociales se lo compró y se lo leyó. Claro, por supuesto, todo resultó mal. Porque a mucha gente no le gustó. Pero es totalmente lógico. Porque vienen de leer una literatura más literal a otra que es más... que tienen que buscarle la segunda lectura, que tienen que explorarla un poco más. Entonces el choque es muy fuerte. Pero se entusiasmaron y leyeron Noches Blancas. Puede no haberles gustado, pero lo hicieron. ¿Ven? Que si tú resaltas algo, la gente, y está el acceso al libro, la gente se entusiasma y lo intenta. Claro, fue un fracaso. Posiblemente, no lo sé, yo lo veo así porque vi muchos videos de gente hablando de Noche Blanca de forma negativa, pero quizás de 10 personas que leyeron el libro, quizás a 9 no les gustó, pero a uno sí, y ya tenemos a uno en nuestro bando, ya tenemos a uno que les gustó. ¡Ah! ¡Qué bonito eso! Ya no es 0. Ya tenemos a uno. Y quizá le tenemos muy poca fe a los clásicos. Quizá les tenemos muy poca fe. Quizá decimos, esos 9 no les gustó. Los perdimos. Ya no van a ser lectores de clásicos. No, ojo. Cuando tú lees un libro, se queda en ti. Y si es un buen libro, una buena literatura, se va a quedar en ti. Aunque no te haya gustado. Vas a seguir pensando en ella. Y quizás en un momento de la vida de esa persona que no le gustó en un principio Noches Blancas, algo va a pasar que va a decir, uy, quizás este libro sí tenía razón en tal aspecto. Y puede que no sea Noches Blancas, puede que sea La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo. Y que diga, uy, es verdad, lo de Kafka puede tener una relación con nuestra vida actual. Puede tener una relación. Y revaloriza lo que antes había desvalorizado. No hay que tener en tan poco estima a nuestros clásicos. Son capaces de hacer cambiar la opinión de una persona con el tiempo, porque la historia se queda en ellos, aunque ellos no quieran, la historia sigue ahí. Eso es lo bonito y el efecto de la gran literatura. Eso es lo bueno. Entonces... Cuando vienen estas personas que dicen, no, tú no eres un buen lector, lo único que hacen es causar rechazo. Y esa no es la forma, por lo menos, creo yo. Ahora voy a leerles algunos fragmentos que encontré en unos libros que me gustan mucho. Ok, seguimos. Entonces, ¿quiénes son realmente los buenos lectores y los malos lectores? Esta gente elitista que... podrán saber mucho de teoría literaria y haber tenido estudios acabados en literatura y saber muchísimo, cosa que yo no sé y que muchas personas comunes y corrientes mortales no sabemos. Les falta algo. Podrán ser entendidos en literatura, pero buenos lectores lo son. Son buenos lectores si van a esas comunidades de gente que lee otras cosas y los tildan de que no son lectores. ¿Qué buen lector tilda a otro de mal lector? ¿Quién hace eso? Si tú eres un buen lector, entonces no harías eso, ¿verdad? Claro, entienden mucho, como les decía, de teoría literaria, pero no entienden lo esencial y se dejan llevar por el ego. No, es como si leyeran para poder estar sobre los demás y no por amor a la literatura. No dejan que lo literario que abunden ellos lo literario, que los invada lo literario. Hay un capítulo muy bueno en los ensayos de Montaigne. Este es el libro 1. El número del ensayo es
24. La pedantería. Qué buen título, ¿verdad? La pedantería. Montaigne dice: los más grandes doctos no son los más grandes sabios. Los más grandes doctos no son los más grandes sabios. Qué cierto es eso. Porque si tú eres una persona instruida y has leído la gran literatura, entonces, ¿por qué vas a ir a molestar a esas personas y a decirles no lectores? Mejor resalta las características de la literatura clásica y dedícate a promocionarla. Es que es lo mejor que se puede hacer. Montaigne dice: pero todavía tengo dudas acerca de cómo puede suceder que un alma rica por el conocimiento de tantas cosas no se vuelva más viva y más despierta. Si saben tanto, ¿cómo no se vuelven más vivos y más despiertos? ¿Verdad? Que es tan cierto. Dice: me gustaría decir que, así como las plantas se ahogan por exceso de agua y las lámparas por exceso de aceite, lo mismo ocurre a la acción del espíritu por exceso de estudio y materia. Ocupado e impedido por una gran variedad de cosas, perdería la capacidad de desenvolverse y tal peso le mantendría corvo y encogido. Pero no sucede así. El alma, en efecto, se ensancha a medida que se llena. El alma, dice... Hay una hormiga aquí que me está molestando. El alma, en efecto, se ensancha a medida que se llena. Eso es lo que yo les decía. A medida que tú aprendes más, tu conocimiento se expande. Se expande en todos los sentidos. Entonces, un buen lector va a entender que otros, y va a respetar que otros lean lo que les guste. Y va a tratar de encontrar una vía para acercar a esas personas a la lectura clásica, por ejemplo, no impositiva, porque tiene el conocimiento, porque tiene la experiencia. Entonces, el que hace eso y que va a denigrar a los otros, ¿es un buen lector acaso? ¿Puede así autoproclamarse a sí mismo buen lector? A ver, ¿qué más? Subrayé varias cositas aquí de Montaigne. Dice: y el gasto de nuestros padres no tienen otra mira que amueblarnos la cabeza de ciencia. En cuanto al juicio y a la virtud, pocas noticias. Se le da más importancia a la materia, al contenido, pero no al juicio ni a la virtud, que es tan importante. Dice: grítale a nuestro pueblo de alguien que pasa: ¡oh, qué hombre más docto! Y de otro: ¡oh, qué buen hombre! ¡Oh, qué buen hombre! No dejará de dirigir mirada y respeto hacia el primero, hacia el docto. Debería haber un tercero que gritara: ¡oh, qué cabezas más torpes! Porque es más importante el buen hombre que el hombre más docto. Pero lo principal es si se ha vuelto mejor o más sensato. Y eso es lo que se olvida, dice Montaigne. No todo el conocimiento que tenga, en este ejemplo de teoría literaria, por ejemplo, no todo el conocimiento que tenga de teoría literaria va a ser lo importante, sino que sea simplemente más sensato. Que sea mejor persona y más sensato. Es lo mínimo que se pide a una persona que lee mucho. Habría que preguntar, dice Montaigne, ¿quién sabe mejor? No quién sabe más. ¿Quién sabe mejor y no quién sabe más? Dice: nos esforzamos solo en llenar la memoria y dejamos el entendimiento, ¿verdad? A ver, ¿qué más subrayé por aquí? ¿De qué nos sirve tener la barriga llena de alimentos si no lo digerimos? Si no se transforma en nosotros, si no nos aumenta ni fortalece. Había de traer el alma llena, solo la trae hinchada, y en lugar de engrosarla, tan solo la ha inflado. ¡Qué genial esa! Claro, hay personas que son muy elitistas, que saben demasiado, pero solamente se hinchan y no asimilan lo principal que hay en los libros, el conocimiento del ser humano.
y que tienen la memoria bastante llena, pero el juicio del todo vacío. No, me encantó este ensayo de la pedantería de Montaigne. El otro día le dije Montaigne y alguien se reía de mí por cómo lo pronunciaba. La otra vez, en otro video, le dije Montaigne. Y alguien también se reía de cómo lo pronunciaba. Y me dijo, no, se pronuncia Montaigne. Después viene otro a reírse de mí de cómo lo pronuncio. Ay, entonces las personas están más concentradas en criticar que en apreciar el trabajo que uno está haciendo, el contenido que uno quiere hacer. Qué terrible. Ahora, hay otro tipo de comentarios de los que les quería hablar, que son que usan mucho la palabra sobrevalorado. No sé si les ha tocado leerlos por ahí. A mí me han dejado varios. Por ejemplo, en TikTok me dejaron uno, se los voy a poner aquí, que me decía que el extranjero sobrevalorado, decía. No me gusta la palabra sobrevalorado. ¿Por qué? Porque está diciendo que las demás personas que le dan un valor a esa obra, el extranjero, por ejemplo, están todas equivocadas y que solamente él tiene la razón. Le quita el valor a lo que opinan los demás para que su opinión sea la única que prevalga. Por eso la palabra sobrevalorado me parece que hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarla. Entonces dice, lee el extranjero, no entiende nada, le parece una historia plana y dice, este libro está sobrevalorado. Claro, si esta persona que lo leyó tiene todas las habilidades lectoras para entenderlo. No hay ni un poquito de humildad para decir, no lo entendí. O mejor, ni siquiera humildad. Decir, en mi opinión, a mí ese libro no me gustó. Eso es lo correcto, creo yo. Decir, en mi opinión, ese libro no me gustó. Claro, es tu opinión y no pasas a llevar a los demás que sí les gustó. Es tan simple como eso, no, pero prefieren decir sobrevalorado. Bien, entonces esas personas que quizás no son entendidas en Albert Camus y que quizás no son entendidas en la filosofía del absurdo, lo leen de una manera literal, que es lo que yo les decía con el ejemplo de Noches Blancas. Se empiezan a hacer famosos algunos clásicos, en este caso un clásico más moderno, El extranjero, y empiezan a leerlos por curiosidad, y pasa, inevitablemente, tiene que pasar ese choque vienen de una lectura más literal, de obras comerciales, por ejemplo, que son pura literal, que todo es literal, las acciones de los personajes, lo que importa es lo literal, versus obras que requieren un mayor esfuerzo y una mayor profundización para poder comprender el mensaje que traen. Entonces el choque es inevitable y se entiende. Pero yo no estoy de acuerdo que digan sobrevalorado. Di mejor no me gustó. Entiendo que no les guste. ¿Qué es lo que nos dice Umberto Eco? Dice, esta frase me gusta mucho. Dice, los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino para que los analicemos. Cuando cogemos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Entonces, la mayoría de las personas no está acostumbrada a sentarse y leer un libro de forma crítica. No está acostumbrada a decir qué quiere decir esto, sino que leen lo literal y listo, se acabó. Solo leen lo que dice, no lo que quiere decir. Leen lo que dice y no lo que quiere decir. Y eso es un ejercicio que se va aprendiendo a medida que se va leyendo más libros y más variedad de libros, más variedad de temas. No se puede lograr tampoco por una imposición, es un ejercicio personal de ir entendiendo este mundo. Por eso yo les decía que de 10 que lean Noches Blancas y que uno lo entiende y que a uno le guste, es ya una ganancia. Es ya una ganancia. Y en ese ejercicio del sobrevalorado no hay solamente personas que no entienden lo que leen. Hay otras que sí que tienen una base fuerte, literaria y todo el asunto, pero al final siempre dicen sobrevalorado y nunca les queda una pizca de duda de si ellos están o no están en un error. No tienen ninguna duda de que ellos son dueños de la verdad. Hay un pasaje en este libro que me encanta y que me pasó también con una pelea con un tipo que me escribía que decía que el libro de ¿cómo era este libro? Se me fue el nombre. El infinito en un junco, por ejemplo. Decía, no, este libro es sobrevalorado. Otra vez, sobrevalorado. Decir que la opinión de todos los demás no vale nada y que la suya es la única que importa.
Y yo le dije, no digas sobrevalorado, mejor di que no te gustó. Y es mejor, es más honesto. Y seguía con el asunto. Entonces yo le dije, le mandé a leer este fragmento. Y le mandé a leer este fragmento que seguro no lo leyó porque después siguió molestando. Pero ¿qué dice este fragmento? Dice, porque creer que se posee la única y sola verdad significa sentirse con el deber de imponerla, también por la fuerza, por el bien de la humanidad. Considerar la propia verdad como la única posible significa negar toda búsqueda de la verdad. En efecto, quien está seguro de poseer la verdad no necesita ya buscarla. No siente ya la necesidad de dialogar, de escuchar al otro. ¿Se fijan? Cuando tú dices, este libro está sobrevalorado y anulas la opinión de todos los demás, anulas al otro, anulas a las demás personas, homogenizas todo. Ya no está el distinto, no está el diferente, porque lo has eliminado. ¿Se fijan? Que es lo mismo que decía Byung-Chul Han. No tengo el libro aquí a mano, en la expulsión de lo distinto. Y en este librito vuelve a aparecer la misma idea. Entonces dice, no siente ya la necesidad de dialogar, ya no hay diálogo, de escuchar al otro, de confrontarse de manera auténtica con la variedad de lo múltiple. No aceptan las opiniones de los demás. Al decir sobrevalorado, tú eliminas las otras opiniones. Porque si tú dices, a mí no me gustó, y dejas una siembra de duda de que quizás hay algo que no viste en ese libro, hay algo que no conectó contigo en ese libro, y que otros sí vieron, si tú no piensas eso, estás eliminando al otro, estás eliminando el diálogo, estás eliminando la variedad de lo múltiple. Solo, dice aquí Ordine, solo quien ama la verdad puede buscarla de continuo. Esta es la razón por la cual la duda no es enemiga de la verdad. ¿Ven? Hay que dudar, siempre hay que dudar. La duda no es enemiga de la verdad, sino un estímulo constante para buscarla. Solo cuando se cree verdaderamente en la verdad, se sabe que el único modo de mantenerla siempre viva es ponerla continuamente en duda. Solo la conciencia de estar destinados a vivir en la incertidumbre, solo la humildad de considerarse seres falibles, solo la conciencia de estar expuestos al riesgo del error pueden permitirnos concebir un auténtico encuentro con los otros. Tengo que dejar abierta la posibilidad de decir que puedo estar equivocado. Eso es lo que quiere decir Ordine aquí. Cosa que hay muchas personas que no quieren aceptar y que sus opiniones son absolutas. Hay que dejar un espacio para decir, somos falibles, nos podemos equivocar. Hay algo que no he visto en ese libro, que quizás otros sí vieron. Este texto es oro puro. La pluralidad de las opiniones, de las lenguas, de las religiones, de las culturas, de los pueblos, debe ser considerada como una inmensa riqueza de la humanidad, y no como un peligroso obstáculo. Es importante que haya variedad. Pasa, por ejemplo, con un libro muy famoso que se llama El guardián entre el centeno, que mucha gente no le gusta, y está bien, no le gusta, pero dicen sobrevalorado. Entonces, los que sí han visto un valor en ese libro, los han anulado. Es increíble cómo las redes sociales han hecho evidente iba a decir, no sé cómo decirlo, lo difícil que es dialogar con los seres humanos, porque antes, cuando no habían redes sociales, las opiniones no conocíamos todas las opiniones. Ahora las podemos conocer porque todos pueden escribir algo y decir lo que piensan. Es una jungla allá afuera. Es una jungla tremenda. Creo que eso es todo. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Eso me pasa por no tener guión. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana.